Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Gracias por acompañarnos hoy. Si no me conoces, mi nombre es Robbie y yo sirvo como el pastor de Grace Church en español aquí en Greenville, Carolina del Sur. Y hoy vamos a seguir con nuestra serie sobre el libro de Segundo de Corintios. Así que déjame orar y vamos a empezar con el estudio del texto. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, aún a través de la tecnología, de poder participar en escuchar tu palabra. Yo pido que utilices tu palabra aún en esos mismos momentos. No importa cuándo las personas lo están escuchando ni dónde están escuchando, para que ellos puedan realmente entender y cambiar. No por sí mismo, sino por tu Espíritu y por lo que nos dices hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Como expliqué la semana pasada, Pablo está enfrentando crítica. Y al pensar en eso, nosotros sabemos que la crítica es simplemente parte de la experiencia humana, es parte de la existencia humana, especialmente si tú estás en una posición de autoridad o de responsabilidad. Yo me acuerdo siendo joven cómo yo siempre criticaba a mis profesores, a mis maestros, a mis entrenadores. Yo evaluaba lo que estaba haciendo, yo juzgaba lo que estaba haciendo y en realidad al ver para atrás yo reconozco que venía de una mentalidad de inmadurez en mí. Muchas veces nos tendemos a criticar a otros, pero lo que revela son problemas en nosotros. Es justo lo que estamos viendo aquí en Segundo de Corintios. Ahora, después de años de también estar en una posición de liderazgo, yo entiendo qué es ser criticado por los otros y me doy cuenta que esa actitud en realidad es un fallo en el carácter de nosotros y era un fallo en el carácter mío que todavía puede ser que yo estoy luchando. Pero eso es lo que Pablo está enfrentando ahora mismo. Las mismas personas que él ama, las mismas personas que él ha entregado su vida para ellos, ahora están evaluándolo, lo están juzgando, están criticando y entonces él quiere entrar en una defensa. Ahora, lo vamos a ver cómo él maneja toda esa situación, defendiéndose pero a la vez con amor y verdad, con la meta en su mente de que ellos crezcan, que ellos maduran. Y creo que tiene mucho para nosotros, para decirnos a nosotros hoy. Ahora, eso durante la semana que yo estaba estudiando ha sido una de las prédicas o los pasajes más difíciles de estudiar porque es sumamente personal. Eso es sumamente personal de parte de Pablo a la iglesia en Corinto. Y por eso hay que dar un poco más de contexto. Está bajo ataque, Pablo está bajo ataque de algunas de las personas en Corinto. No de todos, pero algunas. Entonces aparentemente han entrado algunas otras personas, han desviado a algunos y por eso están en contra de él. Entonces Pablo está escribiendo, defendiéndose, intentando ganarse de vuelta a las personas que ya están en su contra, pero también a la vez está animando a los que todavía están a su lado, para que ellos pueden seguir creciendo y todo eso es para el crecimiento, la madurez de la iglesia en sí. Entonces es un ambiente medio tóxico y Pablo tiene que ayudarles a crecer a través de ese ambiente y realmente amarlos para que ellos puedan crecer en su relación con Pablo, unos también en su relación unos con los otros y por último en su relación con Cristo. Pero para mientras, cualquier cosa que él hace, ellos están viéndolo con un ojo bastante crítico. Entonces, nosotros estamos observando desde fuera hacia adentro en todo eso, como un documental que estás viendo y nosotros entramos en la historia para aprender y encontramos un Pablo aquí que él nos ofrece una vida para imitar, un carácter para emular y acciones para seguir. Una vida para imitar y unas acciones para seguir.
muchas veces cuando se trata de la iglesia, sí, hay cosas que son blancos y negros. Esas son cosas claras que uno tiene que tomar su posición, pero muchas veces hay cosas que están pasando que es como gris, una mezcla, uno no sabe exactamente qué hacer en esas situaciones. Pero como iglesia, el amor y la verdad que se encuentra en el Evangelio de Cristo, su sacrificio, la presencia del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, eso tiene que ser lo que nos orienta. Cuando tratamos con nuestros líderes, cuando nos tratamos unos con los otros, cuando se trata de aún toda la iglesia en medio de todos los conflictos y las tensiones. Y hay que realmente imitar lo que vamos a ver a Pablo aquí. Porque realmente es el fruto del Espíritu que vemos modelado aquí por ese Señor, aún mientras que Él está escribiendo. Y eso es lo que queremos imitar. Así que vamos a empezar con la defensa de Pablo y voy explicando un poco más de lo que está pasando. Versículo 12 de 2 Corintios capítulo 1. Versículo 12. Dice así: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos, no algunos de nuestros asuntos, en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dados por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes o ante ustedes. Entonces lo primero que Pablo utiliza como su defensa es su propio carácter. Y es importante porque él va a apelar primeramente que al decir yo he vivido para Dios, yo no he vivido para nadie más, yo he vivido para Dios y yo tengo una conciencia limpia al decir que yo he vivido una vida en santidad y sinceridad, como es esperado de los líderes que están dentro de la iglesia. Han dependido de la gracia de Dios y no en su sabiduría humana. Está diciendo, ustedes me conocen. Ustedes llegaron al Evangelio por yo predicarles el Evangelio. Si quieren cuestionarme, miren cómo yo he vivido. Miren a mi vida. Ahora, uno de los tipos de literatura que a mí me gusta leer es la biografía de las personas. Y antes leía muchas de esas biografías de misioneros. Me gusta ver documentales sobre personas famosas. Eso me fascina porque uno puede observar cómo eran sus vidas y realmente entender a la persona. Entonces la primera defensa, la primera prueba que Pablo da aquí es: hey, yo he vivido frente a ustedes de esa manera. Yo he vivido frente al mundo de esa manera. ¿Cómo puede ser que me estás ahora acusándome de esas cosas? Me conocen igual, están pensando lo peor de mí. Él dice, yo tengo una conciencia limpia. Él no ha ido en contra de su conciencia. Pablo habla mucho en cuanto a la conciencia. Yo siempre pienso en la conciencia como en la historia de Pinocho, el grillo. Todos nosotros sabemos que es saber que estamos haciendo que tal vez no está bien, pero en nosotros hay algo que nos está diciendo, hey, no estás haciendo eso bien, Robbie, no lo estás haciendo bien. Pero el peligro con ir en contra de su conciencia es que eso endurece el corazón si lo haces constantemente y nos puede desviar. Pero Pablo dice, mi conciencia está limpia, yo he vivido en santidad. Yo he seguido una vida que honra a Dios. No he dependido en nosotros mismos. Yo no he dependido en mi propia sabiduría. Si estuviera dependiendo de mi propia sabiduría, entonces obvio que yo me puedo equivocar. Y es algo que cada uno de nosotros deberíamos luchar todos los días. Es mucho más fácil cuando nos enfrenta un problema decir, ok, yo sé qué es la respuesta, voy a hacer esto y lo otro y resolver todo el problema, pero en realidad nosotros tenemos que depender en la sabiduría de Dios, depender en Dios, en lo que Él nos está diciendo. Tomar decisiones, no podemos tomar decisiones sin orar, sin buscar consejo a las otras personas. Él está diciendo, nosotros no estamos dependiendo de nuestra sabiduría en todo eso. Así que una pregunta para nosotros puede ser esto. ¿Podría yo decir lo mismo que Pablo acaba de decir? ¿Podría yo decir, yo tengo una conciencia limpia, que yo he vivido una vida de santidad y sinceridad ante Dios? ¿Y otros pueden confirmar esto en mi vida?
Especialmente si tú estás viviendo frente a otras personas y te están observando. Algo que nosotros notamos cuando venimos a vivir en Greenville. Greenville es una ciudad pequeña, entonces cada vez que estamos afuera nos topamos con personas que nos conocen o nos han visto en la iglesia. Y entonces yo siempre le digo a mi esposa, hey, hay que tener cuidado con cómo actuamos aún afuera porque hay personas que nos están viendo. Pero eso es cierto para todos nosotros. Si tú has puesto tu fe en Cristo y tú dices y tú te identificas como un cristiano, entonces todos tus amigos te ven como un cristiano. Tú estás representando a Dios frente a ellos. Y sea justo o no, eso no se trata de justicia, pero sea justo o no, igual que todos nosotros estamos siendo evaluados y juzgados por otros que viven alrededor de nosotros solamente al decir yo sigo a Cristo. Entonces hay que tener cuidado de cómo vivimos. Si vivimos en santidad y sinceridad delante de Dios. Y yo no estoy hablando de cosas como tomar cerveza o algo así, eso es incluido, pero yo estoy hablando de cómo crías a tus hijos. Cómo interactúas con tu esposo, con tu esposa. Cómo trabajas. Cómo interactúas con los que trabajan contigo. Cómo te vistes. Cómo hablas. Y no se trata de ser perfectos porque nunca vamos a llegar a ser perfectos. Pero se trata de honrar a Dios con nuestro diario vivir, mantener nuestras conciencias limpias, vivir en santidad y sinceridad y depender en la gracia de Dios. Pero aún así, como vamos a ver aquí, va a haber personas que nos evalúan, que nos juzgan, nos critican. Pero esa es la respuesta de Pablo, es una vida que deberíamos imitar. Él dice, ustedes han visto cómo hemos vivido. Versículo 13, nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no pueden entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces en el día del que el Señor Jesús regrese, ese es el día final, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Él dice, las cartas que les hemos mandado, no había nada entre líneas. Él ha mandado varias cartas y tenemos dos de esas cartas, obviamente 1 y 2 Corintios, pero había otros. Pero está diciendo, no había ningún ataque pasivo-agresivo ahí, no había nada para esconder y no hubo nada de doble sentido, nada de engaño. Él sí dice, yo sí entiendo que tal vez no entiendan todo lo que estamos diciendo, pero algún día todo va a ser expuesto a la luz de la venida de Cristo y ustedes sí van a entender. Entonces dice Pablo, yo estoy orgulloso por ustedes, tal vez ustedes no están orgullosos por nosotros ahorita, pero es porque no saben y no entienden todo lo que va a venir en el futuro. Entonces como cuando nosotros decimos a nuestros hijos, hey, no puedes comer todos los confites. Y ellos dicen, ¿por qué? Y nosotros decimos, bueno, no es sano. ¿Pero por qué? Bueno, vas a entender cuando estás más grande. Entonces podemos explicarles todo, pero no va a ser hasta que entiendan que no es bueno para su salud. Cuando estén más grandes van a entender eso. Van a entender que nosotros en realidad los estamos protegiendo, no simplemente castigando al no dejarles comer los confites. Es lo mismo que él está diciendo. Vea, yo he tenido que hablarles duro, yo he tenido que hablarles fuerte, pero es para tu bien y algún día se van a dar cuenta de esto. Pero hasta ese momento ellos lo ven como un ataque contra ellos también. Versículo 15. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Yo iba a visitarles, él está diciendo, yo iba a visitarles 2 veces porque estaba en camino. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Ahora, entonces la idea original de Pablo es pasar 2 veces, pero por alguna razón no lo pudo hacer. Entonces, en la cultura de esos días, especialmente en la filosofía estoica de ese tiempo, si uno fue indeciso, entonces fue un fallo de carácter. Y eso es lo que él está enfrentando ahora. Creían que era un fallo de carácter de cambiar sus planes porque demostraba su indecisión, que había decidido muy rápido en primer lugar. Por alguna razón ellos están tomando eso
como algo malo de él. Entonces provoca mucho criticismo de las personas que están en Corinto en contra de Pablo. Entonces, él tiene que explicar por qué cambió sus planes. Versículo 17. Tal vez se preguntan, ¿por qué cambié de planes? ¿Acaso piensan que hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre sí y el no. Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel quien Silas, Timoteo y yo les predicamos, y siendo el sí definitivo de Dios, Él siempre hace lo que dice. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Ahora, hay mucho ahí, pero lo primero que él explica es que yo cambié mis planes, pero eso no fue un asunto de carácter. Porque él dice, yo no soy una persona del mundo. Yo no era para engañar, porque yo no estoy siendo alguien que no sigue a Dios. Él dice, yo sigo a Dios y Dios no es así, y por eso un seguidor de Dios no debe de ser así. Incluso él dice, la única manera que ustedes saben que Dios es así es porque yo y Silas y Timoteo les predicamos de esa manera. Entonces ellos están juzgando a los mismos que les dio la verdad, y no tiene sentido en eso. Pero en esa defensa de sí y no, encontramos una de las mejores descripciones de por qué nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación en Cristo. Y es por eso que Dios, Él explica que es porque Dios es seguro y fijo y definitivo. El Dios dice, Dios es fiel. Y sabemos que Dios es fiel porque tenemos a Jesús. Jesús no vaciló, no titubeó entre sí y no. De una manera definitiva, Cristo vino y vivió y dio su vida en sacrificio para nosotros. No fue algo a medias, entregó todo, un compromiso total, definitivo con su creación, a pesar de que le costó todo. Y a ese Jesús fiel, quien predicamos y seguimos, dice Pablo, así que nosotros también vamos a ser definitivos en lo que nosotros decimos y hacemos. Es por eso que él puede decir que amén, que así sea, es parte del vocabulario de Dios, y entonces es parte de nuestro vocabulario como seguidores de Dios. Y hay mucho que decir aquí, pero creo que para resumir es esto: Jesús es la respuesta definitiva de Dios para su creación. Él es la manifestación definitiva de Dios frente al problema que todos nosotros enfrentamos, que es nuestro pecado y la muerte que resulta. Y es por eso que nosotros no podemos encontrar salvación en nada ni nadie más, porque nada ni nadie más ofrece esa seguridad. Jesús es el sí definitivo de todas las promesas de Dios. Si buscamos cumplir con las promesas de Dios en cualquier otro lado, eso no va a funcionar. Él sigue desarrollando el tema, versículo 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Él dice, esta es la obra de Dios. Él nos capacita para ser firmes en Cristo. Entonces, a través de Cristo nosotros tenemos la habilidad de tener una relación firme con Dios. Nuestra firmeza viene a través de Cristo, y sabemos esto, y Él dice, por lo que hace el Espíritu Santo. Y nos da 3 verbos aquí en el texto. Primero, nos comisiona. Segundo, nos identifica como lo suyo. Y tercero, Él nos garantiza. Ahora, nuestra traducción es un poco diferente que las palabras originales. Es una buena traducción, pero quiero enfocarme en las palabras que ellos usan. Esa de comisionar viene de la palabra de ungir. Entonces, ser ungido en el Antiguo Testamento solo se reservaba para los reyes, los sacerdotes, los profetas, otros líderes. Y al ungirlos con un aceite fue algo simbólico que los apartaban para que pudieran servir a la nación de Israel. O sea, no había nada especial en el aceite, sino era un acto simbólico que decía, ok, Dios te ha escogido para servir a su
pueblo. Y aquí Pablo dice, cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo recibe el Espíritu Santo y está ungido por el Espíritu Santo, ahora está apartado para servir al pueblo y la obra de Dios. Entonces, ser ungido no es una posición de privilegio, o sea que yo soy ungido, todos me tienen que servir, que eso vemos muchas veces. Es una posición de servicio, de servir a otros. Ahora tengo responsabilidades porque Cristo me ha dado su Espíritu. Tengo responsabilidades en el pueblo de Dios. Entonces, cuando Él nos unge, de aquí sacamos la palabra que utiliza en nuestra traducción, nos comisiona con el Espíritu Santo para darnos la responsabilidad de servir al resto de su pueblo. La segunda palabra que usa es sellar. Aquí nuestra traducción dice que nos identificó como los suyos. El sello en ese día no era simplemente una imagen o un gráfico, era una señal de propiedad. Está diciendo yo pertenezco o esa propiedad pertenece a mí. Entonces Él está diciendo mi Espíritu Santo cuando te lo doy significa que tú perteneces a Dios. Tú perteneces a mí y no al mundo. Y tercero, Él dice, es una garantía. Como cuando nosotros ponemos una prima para pagar un carro o una casa, que dice, ahora yo voy a garantizar que voy a pagar todo, pero pago un poco ahora. Cuando Dios nos da su Espíritu a través de Jesús, es una promesa para algo más completo en el futuro. O sea, tener el Espíritu ahora en este mundo caído y en estos cuerpos caídos nos dice que algún día seremos completamente salvos, adoptados, redimidos por Dios. Entonces el Espíritu es el poder del futuro trabajando en el presente para renovar, transformar, crear el pueblo de Dios desde adentro para afuera. Y todo eso para decir lo siguiente. Todo eso para Pablo decir, vea, yo no estoy viviendo como las personas del mundo, yo estoy viviendo como un seguidor de Dios, porque Dios es así. Ahora, no es el punto del texto, pero sí quiero que nosotros entendamos un poco de lo que vemos aquí. Es por eso, justo lo que acabamos de hablar, en la firmeza de Jesucristo, la garantía del Espíritu, su unción, su sello, es por eso que nosotros hablamos de la seguridad de nuestra salvación. Por su gracia en Cristo, Dios nos da su Espíritu. Eso no es algo que se puede perder. La pregunta en realidad es si de verdad tienes el Espíritu, de verdad has puesto su fe en Cristo. Y es por eso que nosotros, si de verdad lo tenemos, regocijemos en esa verdad y estamos tan agradecidos por esta obra que se ha hecho en nosotros. Y vivamos de acuerdo a esa verdad. Y es por eso que Pablo puede decir lo siguiente. Entonces, después de toda esa teología, él vuelve a su argumento. Ahora, ponga a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Él ahora llama a Dios como su testigo. Dice, yo invoco el nombre de Dios sobre mí. Eso es algo en serio. Él está diciendo, de verdad, yo no cambié mi mente porque no quería ir. Yo cambié mi mente, cambié mis planes porque a ustedes les iba a ir mal. Es cuando hay que disciplinar a nuestros hijos y uno está enojado, no hay disciplina en ese momento porque sabe que es para dañar y para lastimar. Él está intentando demostrar que no está tratando de tener dominio sobre ellos. Él dice, nosotros no somos como los líderes del mundo que intentan controlar todo. Esas concepciones malas que siempre tenemos de liderazgo, de controlar y manipular y que yo soy mejor que ustedes. Eso es como el resto del mundo funciona. Pero él dice, no queremos dominarlos, sino queremos estar a su lado, ayudándoles a crecer. Y como un papá con su hijo a su lado, juntos trabajando en el campo, quieren que crezca y sabe que dominarles y esforzarse sobre ellos, eso de imponerse sobre ellos, eso en realidad no les va a hacer crecer.
Él quiere que ellos se den cuenta. Su fe crece por medio de ustedes, de la obra de Dios en ustedes. Es muy fácil a veces como líderes, aún dentro de la iglesia, estar aquí golpeando el púlpito y dominando a los que están allá afuera, diciéndoles qué hacer. Pero eso no significa que las personas que están escuchando de verdad están creciendo. El crecimiento tiene que venir de ustedes. Y es por eso que tantas veces es frustrante para líderes dentro de la iglesia ver a su propia iglesia y ver que ellos no ponen nada no invierten nada en su crecimiento espiritual. No van a crecer por nada de lo que cualquier de sus líderes hagan, a menos que aprovechen tal vez de las herramientas, las enseñanzas que sus líderes proveen. Y eso es una actitud que yo diría que es correcta de autoridad. La verdadera autoridad no es de dominar, sino de bendecir, de trabajar al lado, de poder ayudarles a mover de punto A a punto B. Y eso es lo que vemos que está en el corazón de Pablo, es de levantarlos, no de aplastarlos. Aun cuando no los trata bien, aun cuando los está criticando, el amor es lo que está moviéndoles hacia adelante. Así que él termina esta parte diciendo así: así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Uno puede ver el dolor que esto causó a Pablo, pero al final es para el bien de ellos. Como un papá que disciplina a su hijo, su hija, no lo hace con gusto, solo lo hace porque sabe que lo necesita hacer. Así que eso es lo que aprendemos del ejemplo de Pablo. El verdadero amor para otros, eso es difícil. Realmente amar a alguien significa aún decir la verdad en el medio de las dificultades. Amarlos aún cuando no te tratan bien, aún cuando te critican. Y uno les habla, no es para lastimar, sino para la restauración y el crecimiento. Entonces, 2 puntos aquí. Primero, si tú estás actuando como los corintios en ese ejemplo, es tiempo de examinarte a ti mismo. ¿Siempre ves lo peor en las personas o tratas de ver lo mejor en las personas? ¿Ves que las personas te están atacando o entiendes que ellos simplemente están expresando su opinión? ¿Siempre estás evaluando y juzgando a los otros? Aún a las personas que han sacrificado sus vidas para ti. Y eso no se trata de quién tiene razón o no tiene razón. Se trata de que si confías en otros de tal manera que crees lo mejor en ellos. Y hay que quitar esa mentalidad de orgullo de que no, yo sé mejor que ellos, así que yo estoy en contra de ellos, y realmente buscar de ellos. Y por el otro lado, imitar a Pablo aquí, eso significa que yo entiendo que voy a sufrir bajo crítica de otros. La crítica es esperada. Si no has experimentado ese tipo de crítica, puede ser que no has estado sirviendo y amando a otros como deberían de servir y amar. Tú crías a tus hijos como deberías y rebelan. O tú estás liderando un grupo de comunidad y te acusan. Estamos hablando aquí de ministerio personal, donde yo tomo de mi vida, de mi tiempo, de mi energía para invertir en otros. Y a veces eso me pone en riesgo de ser criticado y dañado y herido. Donde yo me hago vulnerable y abierto para que puedan ver lo que Dios realmente ha hecho en nosotros, a pesar de que significa que puede ser que ellos nos ataquen. Así es el verdadero discipulado, no hablando de clases donde aprendemos y llenamos nuestras mentes de información, sino vida en vida. Así que, basado en esa vida de Pablo,
Yo creo que hay un llamado aquí para nosotros. Y lo que vemos es cómo funcionamos como el cuerpo de Cristo y cómo deberíamos vivir como parte del cuerpo de Cristo. Nosotros juntos somos la iglesia y representamos el cuerpo de Cristo. Y eso significa que a pesar de lo difícil, a pesar de las tensiones, a pesar de los conflictos, igual nosotros somos el pueblo de Dios que representamos a Dios al mundo. Y por eso nosotros tenemos que aprender a cómo funcionar como el cuerpo de Cristo en verdadero amor. Su dolor tiene que ser mi dolor. Mi gozo tiene que ser su gozo. Por eso estamos, por eso existimos. Y así es que nosotros vamos a poder representarle a Dios. Representar la verdad, el amor y la esperanza de Dios a través de Cristo al resto del mundo. Esa es una vida para imitar y son acciones para seguir. Déjame orar para terminar. Gracias, Señor, por convencernos de nuestro propio pecado. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de que tal vez no estamos viviendo como deberíamos de vivir. Pero es lo que hace tu palabra. Es lo que tú haces a través de tu Espíritu en nosotros. Nos convences de nuestro pecado, pero es para que nosotros podamos crecer y para que nosotros podamos animarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Entonces yo pido por las personas que están escuchando esto en estos momentos, que ellos puedan encontrar una comunidad, un cuerpo de Cristo local, donde ellos pueden vivir y imitar lo que vimos hoy en la vida de Pablo. Señor, guíanos, te amamos, en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Serás fiel y nunca cambiarás, Cristo. En ti la esperanza está. Poder en tu nombre hay. Tu paz reina en la oscuridad. Sé muy bien, la muerte no tiene poder. Sé muy bien, la victoria vamos a ver. Confiaré, tus promesas las cumplirás. Cristo, tú nunca fallas. Aún en la tempestad serás mi descanso y paz. La luz que dirige mi andar, Cristo. Sé muy bien, la muerte no tiene poder. Sé muy bien, la victoria vamos a ver. Confiaré, tus promesas las cumplirás. Cristo, tú nunca fallas. Confiamos en ti, en tu buena voluntad. Confiamos en ti,
Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, si tiene alguna petición de oración, puede contactarnos a través de nuestra página de Facebook o hacer un comentario en nuestro canal de YouTube. Estamos aquí para servirles. Que Dios les bendiga.